Muy bien. Vamos a estar ahora en Romanos capítulo 2. Esta vez lo que voy a hacer es darles la doctrina o la enseñanza de Romanos capítulo 2, versículos 5 en adelante. Voy a saltar una parte, no a propósito para manipular el texto, sino porque el inicio de Romanos capítulo 2 viene de atrás hablando otras cosas, y esa parte antes del versículo 5 está más relacionada a lo que viene diciendo en el capítulo 1, y está dirigido a un público más en especial. Pero aquí, por ejemplo, Romanos capítulo 2, versículo 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación de Jesucristo. Perdón, revelas, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay gente que cree que no va a ser juzgada, hay gente que cree que Dios les va a perdonar todo, que al final de cuentas no va a haber ningún juicio. O hay personas que creen que después de la muerte van a recibir un perdón, que no va a haber justicia, que no va a haber castigo. O también creen que de alguna manera se puede hacer algo cuando muere uno. Cuando uno muere, una persona muere, se puede hacer algo todavía. Se puede rezar por él, se puede orar por él, se pueden llevar ofrendas para manipular a Dios y que acepte sacar de un estado de castigo y de juicio a una persona para pasarla a la bendita gloria de Dios, es decir, al cielo, a la presencia de Dios. Y eso no es posible, la Biblia lo deja muy en claro que no es posible. Si no se pudo autorredimir la persona en vida, menos se va a poder autorredimir ya muerta. Porque para empezar, la justicia, como nos lo va a decir aquí en parte de Romanos capítulo 2, la justicia la tiene que alcanzar uno, hipotéticamente hablando, o teóricamente hablando. La oferta de Dios de ser salvados por portarse bien y por obedecer los mandamientos de Dios, por todo eso, eh, la oferta de Dios es real. Si obedeces los mandamientos de Dios, tendrás vida eterna, perdón de pecados. Y la Biblia es muy clara que si alguien en dado caso se puede salvar por sí mismo, pues es por sí mismo, no porque alguien haga algo por ti cuando ya estás muerto, o que alguien haga algo por ti cuando estás vivo. Ahora sabemos que sí hay alguien que hizo por nosotros, pero ese caso es diferente. Yo me estoy refiriendo a nadie puede. El problema es que si quisiéramos aplicar el principio de yo morir por otra persona, yo como persona pecadora, como persona que peco, como persona que fallo, no tengo ninguno de los tres atributos necesarios. No los voy a mencionar ahora, pero no tengo ninguno de los tres atributos necesarios para poder pagar por alguien y redimirlo, salvarlo, comprarlo. Ningún ser humano puede hacer eso. El único que pudo fue Jesucristo.
Él es el único que era eterno, justo, apartado, todas las cualidades que debía tener una persona que podría pagar por otra persona o por muchas personas. Entonces, no se puede redimir a una persona siendo uno mismo pecador. Yo no puedo pagar por alguien más. Jesús pudo, pero porque Él era santo, porque Él era perfecto. Su cuerpo estaba limpio de pecado, y ese es otro punto que no vamos a tocar hoy, pero sí, el cuerpo se ensucia con pecado, el alma y la mente también, son tres. El hombre o el ser humano es tres partes: alma, cuerpo y espíritu, según las propias referencias que encontramos en la Biblia. Entonces, es imposible decir que la sociedad solamente está en el alma o solamente está en el espíritu, pero no en el cuerpo y no en el alma. Lo que hagamos mal con la mente, pues será solo en la mente. Lo que hagamos mal con el espíritu será solamente con el espíritu, en el puro espíritu. Pero normalmente, muchas de las veces, estas tres cosas están mezcladas. Un mal pensamiento llevado a cabo o practicado físicamente ya está involucrando a las tres partes: alma, cuerpo y espíritu. Normalmente sucede así, sobre todo si implica una acción física, el hacer algo, matar, robar, lo que sea. Sí, implica el uso de las tres partes. Pero aquí dice que habrá un justo juicio de Dios. A la mayoría de las personas les gusta pensar en un Dios que no castiga, en un Dios que a final de cuentas tendrá misericordia de todos, ¿verdad? Porque Dios es bueno, Dios es amor. Es cierto, la Biblia dice que Dios es amor, pero también la Biblia dice que Dios es justo, es parte de su carácter. Dios es santo, Dios es omnipresente, Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es omnisciente, Dios es todopoderoso. Dios tiene muchos atributos dentro de su carácter, de sus cualidades como persona. Entonces no podemos decir nada más: Dios es amor. Dios es amor y ya. ¿Por qué no podemos hacer eso? Porque estaríamos ignorando todo lo demás, todas las demás cualidades de sus atributos, que es precisamente que Él es santo y que Él es justo. Y al final de cuentas habrá un justo juicio. Dice aquí: pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, o sea, la dureza del corazón no arrepentido. El arrepentimiento, aquí rápido lo digo, el arrepentimiento no es sentirse mal por una acción, el arrepentimiento no es pedir perdón, el arrepentimiento no es muchas cosas más que solo una cosa. El arrepentimiento es dejar de pensar que yo puedo ganarme el favor de Dios de X manera, la que sea. Hay miles de maneras que el ser humano inventa para ganarse el favor de Dios, sobre todo el perdón, para no ir a un castigo eterno. La manera que se le ocurra, si no es la que yo menciono, no es porque yo tenga razón, no porque yo quiera imponerla y decir que así debe ser, sino analizando los textos bíblicos de principio a fin. El arrepentimiento es un cambio de opinión en lo que yo creo, en lo que yo he ideado en mi propia mente, y en vez de eso dejar de pensar que yo tengo las respuestas, que yo tengo la razón, y acercarse a Dios con preguntas para recibir respuestas,
y escuchar las respuestas de Dios y entonces sí, aplicar las verdades que Dios me diga, ese es el arrepentimiento. Tampoco es, el arrepentimiento tampoco es como lo que unos dicen. Si alguien realmente se arrepintió, ¿por qué sigue haciendo lo mismo? Eso no tiene que ver con arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mente, completamente, total. En cuanto a Dios, básicamente, en cuanto a sus principios, es dejar de pensar lo que yo creo que es lo correcto, lo que yo creo que es lo bueno, lo que yo creo que me va a servir para redimirme, autorredimirme, lo que yo creo sobre esto, sobre aquello, sobre la vida, sobre todo, y en vez de eso, escuchar el consejo de Dios y adoptar el consejo de Dios como mis nuevas convicciones. Eso es el arrepentimiento. Y claro, cuando uno adopta el pensamiento de Dios, vienen los resultados, como pues si antes yo pensaba que pues estaba bien robar, siempre y cuando fuera poco, pues ya al hacer las convicciones de Dios, mis propias convicciones, al hacerlos, convertir los principios de Dios en mis propios principios, obviamente que se ve un cambio, se va a ver un cambio, pero no es arrepentimiento dejar de hacer una cosa para empezar a hacer otra. El arrepentimiento es dejar mi mente a un lado, o sea, lo que como con lo que crecí, con lo que me he formado, con mis ideales, con mis principios, que me inculcaron incluso mis padres, incluso mi maestro, mi amigo más amado, a pasar a ver cuáles son los principios de Dios. Porque a final de cuentas, Él nos creó, Él sabe lo que necesitamos, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, nos conviene realmente saber cuáles son sus principios e ir por ellos. Ese es el arrepentimiento. Y más si tiene que ver con salvación. Sobre todo si tiene que ver con el perdón de pecados y todo eso. Es dejar de creer que yo puedo hacer algo para salvarme a mí mismo. Y en su lugar creer lo que Dios me dice de cómo puedo llegar a obtener el perdón y la salvación de Dios. Es así el asunto. Ahora, Dios es justo, arrepentimiento ya lo vimos, dice que habrá un día de ira, un día donde todos aquellos, lo voy a adelantar de todas maneras, todos aquellos que no estén en Cristo enfrentarán un día de ira y no hay vuelta de hoja, no hay de que me pueda escapar de esta, una segunda oportunidad. De hecho, al morir sin Cristo ya, ese día de ira, ese día de juicio que se va, es solamente la confirmación de mi castigo. El juicio solamente se abre, es como alguien que encontraron con las manos en la masa cometiendo un crimen. Había montones de policías, de testigos, miles de personas viendo lo que estaba haciendo X persona. Lo agarran y todavía le llaman sospechoso, el sospechoso. En realidad se sabe que él es el criminal y cuando va al juicio, pues si es un juez justo, un juez no corrupto, un juez sensato, pues simplemente va a tomar en cuenta todas las evidencias y lo va a declarar culpable, lo cual ya es. Y en el día de la ira es igual. Todos nosotros ya vamos con nuestro bagaje cargando, los que van sin Cristo. Voy a hablar por los que van sin Cristo. Ya van con todo su rollo cargando de lo que hicieron toda su vida, lo que hicieron bueno y lo que hicieron malo. Lo que hicieron bueno no es suficiente, no pesa para poder pagar por lo malo y redimirse. No, la Biblia es clara que no. Continuamos. Cuando llega el juicio solamente es confirmar que es culpable. Vamos a decir que llegan ahí como los sospechosos, con todas las evidencias, con miles de testigos, especialmente Dios, sus ángeles, otros seres como los seres humanos redimidos que han creído en Jesucristo. Entonces es obvio que
van al castigo eterno. De hecho, están ahí porque van a eso. No es para ver quién sí, quién no. Ya ese día de la ira que está mencionando aquí en Romanos capítulo 2 es un día donde solamente se confirma la culpabilidad y se dicta una sentencia, la cual ya sabían desde antes, pero ahora solamente se les va a confirmar y un juez autorizado, el cual es Dios mismo, les va a decir su sentencia en vivo y en directo. Dice el cual, ahora fíjense bien en esto, el cual pagará a cada uno según sus obras. Imaginemos que pregunta, oye, ¿cómo puedo ser salvo? No, pues si cumple los mandamientos de Dios, puede ser salvo. Eso es teórico, es ofrecido por Dios, es real, la oferta es real, pero ahora está la cuestión que sí sabemos que nadie lo logra, nadie logra la perfección. De hecho, aunque alguien comience y diga, bueno, empiezo desde cero, ya desde que hizo su primer transgresión, desde que cometió su primer transgresión, desde ahí ya está condenado, no hay forma de redimirla, aún siguiendo los mandamientos a la perfección, lo cual de hecho es imposible, es imposible. Pablo lo deja bien claro en uno de los pasajes más malinterpretados, aquí mismo en Romanos capítulo 7, es imposible. Romanos capítulo 7, es imposible cumplir la ley a la perfección, es imposible, no se puede, no sin Cristo. Y eso no quiere decir que en Cristo entonces ahora vamos a seguir la ley, tema para otra cosa. Ahora, según sus obras dice que Él pagará con vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad. Gloria pues es prácticamente lo mismo que inmortalidad, pero mezclado con otra cosa. Hay un joven o una señorita, un joven de 18, 17 años, fuerte, alto, todo su cabello, no ha perdido ni un solo pelo. Bueno, pues sabemos que perdemos cabello diario, aunque no vayamos a ser calvos. Es natural perder una cantidad de cabellos diario. Y otra cosa es tener la genética o un problema que ocasione calvicie, eso es diferente. Todas las personas pierden cabellos a diario y se vuelven a recuperar, ¿verdad? En gran manera, los que no tienen algún tipo de problema. Entonces, ahí está este joven, fuerte, alto, guapo. Y la palabra gloria se define de esa manera. Toda su grandeza, todos sus atributos, su inteligencia, su capacidad de hacer muchas cosas, su fuerza, su vitalidad, su energía, su sagacidad. Eso es lo que define más la palabra gloria. ¿Sí? Cuando ese joven llega a los 80, 90 años, ha perdido gran parte de su gloria. Entonces, una persona busca, y sabemos que los humanos buscan esto. Recientemente vi de una señora que está intentando hacerse inmortal y no envejecer, supuestamente. Claro que no lo va a lograr, pero bueno. Entonces, buscan gloria, honra e inmortalidad. Esa gloria es conservar salud, fuerza, belleza, juventud, vitalidad, todo eso. Inteligencia, sagacidad, las mismas habilidades como si tuviera 15, 18 años, 20 años, 22 años. Dicen algunos en la flor de la juventud, ¿verdad? Honra, que se le honre, que se le reconozca sus logros. Inmortalidad, pues tener vida eterna, no morir nunca. El que haga el bien, pero que persevere, que se quede ahí y que lo logre perfectamente, porque esa es la implicación. Versículo 8, pero ira
y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, Pablo pone el panorama de lo que es básicamente la ley. Cumples la ley a la perfección, y si no, viene la ira, el enojo para los que son contenciosos, no obedecen a la verdad. Cuando uno falla en cumplir un mandamiento, no está obedeciendo a la verdad. Y eso le pasa a cualquiera que está intentando seguir los 10 mandamientos. Por eso, cuando le preguntas a alguna persona que intenta seguir los 10 mandamientos y portarse bien todo y ser perfecto, y le preguntas, oye, entonces Dios te va a perdonar cuando llegue ese día y enfrentes al soberano, al Rey de Reyes. Perdón. Dicen, pues no sé, ya Dios dirá según qué pesa más, si lo bueno o lo malo. No, no funciona así, ojalá. Ojalá fuera así de fácil, pero no lo es. No lo es. Perdón. 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, aunque estemos siguiendo los 10 mandamientos y estemos buscando el perdón por ese lado, tarde o temprano hacemos algo malo, volvemos a fallar, y más estando sin Cristo. El judío primeramente y también al griego. Aquí ya mezcla a estas dos. Voy a decirlo por ahora de esta manera, aunque no existen razas humanas, pero lo voy a decir así. Estas dos razas humanas o estos dos grupos de personas, judíos y griegos. 10. Pero gloria, honra, paz. O gloria y honra y paz a todo al que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Ya dijimos que es gloria, que es honra, pues honrar, recibir reconocimientos, recibir, decir bien hecho, fulano de tal, mira, hasta un evento público donde este fulano, esta persona logró esto y esto, y queremos reconocer su esfuerzo, su dedicación y cómo todo esto nos ha ayudado. Eso es la honra, ¿verdad? Honrar a alguien. Y eso es una parte del honrar. Hay otras formas también, pero es para darnos una idea. Paz no solamente es darnos paz en el alma, sino aquí se está refiriendo más a la paz entre Dios y el hombre. El hombre que está sin Cristo es enemigo de Dios. Así, para Dios es así, es eso. Porque de hecho en Romanos capítulo 5 dice, justificados por medio de la fe, por medio de Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Entonces, con Cristo tenemos paz para con Dios. Sin Cristo estamos en guerra, porque es lo opuesto de paz, guerra, en ese sentido. ¿Sí? Entonces, dice después, porque no hay acepción de personas. O sea, aquí está diciendo, el que sea, aquí no hay de que, pues sabes que yo soy judío, yo soy griego, o yo hice, no. Aquí la ley o el reglamento se aplica parejo, cumples o no cumples, punto. Cumpliste bien, no cumpliste, vas para atrás. ¿Sí? Porque todos los que sin la ley han pecado, eso es lo que dice Romanos capítulo 1 prácticamente. Todos aquellos que no tienen Biblia, que no tienen nada de conocimiento de eso, que son, vamos a decirlo, nativos de algún país, que nunca han escuchado nada sobre Dios, sobre palabra de Dios, sobre lo que es Biblia, sobre qué es cualquier tipo de religioso que use la Biblia como su fundamento, su base. ¿Sí? Dice ahí, todos los que sin la ley han pecado, todos aquellos que no tienen el reglamento pues de la ley, que no conocen nada de la palabra, incluso palabra de Dios, de la Biblia, sin ley también serán juzgados y castigados. Dice perecerán, y la implicación es juzgado y castigado, condenado. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Está diciendo, el que no tiene la ley será juzgado de todas maneras. ¿Y por qué será? Eso es injusto. No es injusto. Porque recuerden que Romanos capítulo 1 dice que todos han conocido a Dios, todos saben de Dios, aunque no tengan Biblias. No dice que no tenga Biblias, pero dice,
toda persona, la implicación es toda persona naturalmente nacida, donde quiera que esté, sabe la verdad, que existe un Dios, que hay un Dios al cual hay que entregarle cuentas. Y en vez de eso, en vez de reconocer la existencia de Dios y honrar a Dios, le dieron gracias a la creación, se hicieron estatuas, se hicieron cosas para adorar, becerros de oro, etcétera, etcétera, un montón de cosas. Y en vez de darle las gracias a Dios por la vida, por la salud, por todo eso, por todo lo que reciben, perdón, van y le dan las gracias a cualquier otra cosa, hasta a un palo, a un árbol, a una piedra, a una persona, pero no a Dios. Ese es el error. Eso es donde comienza todo. Cuando no se le da gracias a Dios, cuando se le dan gracias a otras cosas. Y empieza el problema. Entonces, esas personas sí tienen una ley y está escrita en sus corazones. Más adelante lo va a decir en Romanos, en este libro de Romanos, capítulo 2. Ahí lo paro por ahora y luego continúo en otro video. Compartan, suscríbanse, denle like.